Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Hoy no es La Silla Roja, son las Sillas Rojas. Es un caso inédito, único en la historia de este programa, porque recibimos a dos personajes, a dos consejeros electorales, quienes recientemente, en días recientes, acaban de presentar un libro muy importante en términos de explicar la democracia, explicar el proceso, explicar cómo se hace, cómo se construye, cómo se valida, cómo se hace transparente a los ojos de todos los ciudadanos cada día en cada proceso electoral. Y recibimos a los consejeros Ciro Murayama. Bienvenido, Ciro, gracias por estar aquí. Y Lorenzo Córdoba, consejero electoral, consejero presidente. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Leonardo. Es la única vez que en 7, 8 años hemos hecho un tándem, una doble silla roja, y lo hacemos, es así, no solamente por la presentación de este libro, La democracia no se toca, editado por Planeta, que presentaron hace una semana justamente Ciro y Lorenzo, sino porque el libro implica, y por el momento político que vive el país. Ustedes han estado pues en el paredón, por decirlo así suavemente, en el paredón crítico desde el Estado en los últimos meses, en el último año y fracción, y vale la pena hacer una reflexión de esto. Señor Quintana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos, Lorenzo, Ciro. Enrique, mil gracias. Gracias por estar aquí, ambos. Si quieren, a lo mejor antes de entrar al libro y de lo que el libro describe y lo que el libro propone, que está escrito casi como un manual, me parece, ¿no? Que cada uno vaya haciendo ahí sus ejercicios, pero ¿qué momento político vive el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué momento político vive el país? ¿Cómo describirían ustedes lo que está pasando en México en este momento? Bueno, Leonardo, yo te diría que el Instituto Nacional Electoral está viviendo una crisis política particular que no es exclusiva de México. En todo el mundo las democracias están bajo acoso y enfrentando una serie de fenómenos bastante similares. La descalificación a los órganos que organizan elecciones, la descalificación a los procesos electorales, los cuestionamientos a las reglas que nos hemos dado para renovar el poder de manera democrática, están ocurriendo en muchos lados y con algunos síntomas que deberían preocuparnos colectivamente. Lo que ocurrió hace 2 años en Estados Unidos con la toma del Capitolio, lo que acaba de ocurrir hace algunos meses en Brasil con la renovación del poder, pues habla de un fenómeno en donde las democracias hoy están enfrentando, digámoslo así, retos no provenientes como hace 20, 30, 40 años desde factores externos, golpes militares, golpes autoritarios, sino, digámoslo así, problemas que se generan desde dentro de la propia democracia. Y paradójicamente, descalificaciones y un acoso, podríamos decir, de quienes han sido los principales beneficiarios de la existencia de reglas y condiciones democráticas, es decir, quienes están en el poder. El caso del INE es un caso, insisto, no único, pero un caso muy particular, porque si uno lo ve de manera comparada, probablemente no haya habido un órgano electoral en el mundo que haya sufrido desde hace ya tanto tiempo una serie, digámoslo así, de descalificaciones, de actuaciones desde el poder que buscan no solamente minar su capacidad operativa a partir de recortes presupuestales, sino de erosionar la confianza pública a partir de descalificaciones fundadas sobre todo de información falsa, apreciaciones que son completamente subjetivas, sino también intentos hasta de acoso de los titulares de los órganos a partir de amenazas de juicio político, denuncias penales cumplidas, entre muchas otras. Y hoy esta situación de complejidad se ve todavía agravada por un intento de reforma que es inminente, una reforma que no pudo, gracias entre otras cosas a la movilización ciudadana de finales del año pasado, traducirse en cambios constitucionales, sino que son solo legales, pero que minan y dinamitan los pilares del sistema electoral y democrático que en la propia Constitución están incluso plasmadas y que colocan por primera vez en la historia al Instituto Nacional Electoral de prosperar estas reformas en una condición en la que por primera vez en 30 años estaría en riesgo, no digo ya la paz pública por los conflictos postelectorales, sino la organización misma de las elecciones. Una reforma, a diferencia de las que han ocurrido en el pasado, clara y abiertamente regresiva.
Te estás refiriendo a esta que conocemos popularmente como el Plan B. Así es. El Plan B surge porque la reforma inconstitucional no camina, no tiene procedencia, y se busca este camino como para darle la vuelta a eso y reformar leyes secundarias o normatividad. ¿Lo entiendo correcto? Así es. Ciro, por favor. Bueno, yo creo que en efecto estamos en un momento muy delicado porque de prosperar el Plan B puede minarse la certeza de que vamos a tener elecciones como las conocemos. Es decir, que se puede abrir un vacío, una inminente crisis política, porque la desarticulación de la estructura del INE, la desaparición de sus 300 juntas ejecutivas distritales, que son las que materializan el trabajo en todo el territorio, actualizando a diario el padrón electoral, y eso quiere decir también actualizar la cartografía de cada persona. Hay que saber que tiene derecho a voto, pero dónde reside, porque de tener claramente georreferenciado el domicilio es que se sabe por quién puedes votar, es decir, cuál es el distrito, el municipio donde te corresponde emitir tu sufragio. Eso se actualiza todos los días. El equipo que coordina y los cargos que tienen esa responsabilidad, que son los vocales, 300 vocales distritales del Registro Federal de Electores, sin más desaparecen los vocales de organización, que son los que hacen los recorridos para saber dónde hay que instalar cada casilla en cada sección electoral, que son los encargados de regresar los paquetes y de distribuirlos a los presidentes, los vocales de organización, que son los que coordinan todo el trabajo de capacitación para capacitar justamente a 12 millones de ciudadanos, que son los que se notifican para que luego estén en las casillas. Bueno, sin estos equipos no son posibles las elecciones. Y el Plan B está poniendo en riesgo la celebración de las elecciones. Lo lamentable es que puede ser una crisis política autoinducida desde el gobierno y totalmente innecesaria. Si algo podemos reconocer, que la sociedad mexicana, y no me refiero solo a una fuerza política, sino a todas, y por supuesto a los medios, una gran tarea que nos dimos fue dejar atrás las elecciones como fuente de conflicto para tener un sistema electoral confiable. De las asignaturas que teníamos como sociedad hace poco más de 30 años, quizás es la única que resolvimos bien. No pudimos con la pobreza, no pudimos con la desigualdad, con la corrupción, con la inseguridad, no logramos dar la educación, todos que siguen siendo algo pendientes. Hicimos bien nuestras elecciones, y eso es lo que está en la mira y es lo que está en riesgo. La gente a veces no entiende en dónde estamos, porque esta semana, la semana que termina el miércoles, el instituto ya presentó una controversia constitucional respecto al Plan B, pero como que pareciera que todavía no se aprueba, pero ya se aprobó algo. Quien quiera responder, Lorenzo, Ciro, ¿en qué estamos? Creo que es muy pertinente para poder explicar una situación que efectivamente es muy compleja y en consecuencia a veces incluso hasta difícil de entender. El Plan B, el así llamado Plan B, luego del fracaso de la iniciativa, como decía Leonardo, de reforma constitucional, el presidente el año pasado propuso cambiar la Constitución. Era una reforma la que proponía el presidente, que dinamitaba los grandes pilares de la organización electoral: la independencia y autonomía de los órganos electorales, la existencia de un servicio profesional electoral como el que refería Ciro, la presencia de de instalaciones, ¿no?, de oficinas permanentes de línea a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de un padrón electoral confiable y administrado de manera autónoma y no con sesgos políticos por parte del INE, y finalmente las condiciones de equidad de la competencia. Todas estas eran, digamos, garantías, son garantías que están en la Constitución, claro, y que la iniciativa presidencial de reforma constitucional buscaba desmantelar. No pasó la reforma constitucional y se activó justamente el llamado Plan B, es decir, cambios a leyes secundarias para los cuales la mayoría oficialista sí tiene los números suficientes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, que es mayoría simple. Bueno, este Plan B implicó el cambio de 6 leyes. La Ley General de Comunicación Social,
la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que ya fueron publicadas el 27 de diciembre pasado y por lo tanto ya están vigentes, y otras 4 leyes cuya aprobación es inminente, pero falta un trámite legislativo en el Senado que en estos días está procesándose. Me refiero a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Partidos Políticos, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas 4 leyes todavía tienen que terminar de entrar en vigencia a partir de la publicación que tendrá que ordenarse. Bueno, como hay una parte de esta reforma, de este Plan B, que ya está en vigor, algunas fuerzas políticas, partidos, algunas minorías parlamentarias y el Instituto Nacional Electoral ya presentamos recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que determine la inconstitucionalidad, porque el conjunto de esas normas ya publicadas, y en las próximas semanas, una vez que se publiquen las faltantes, se presentarán nuevas controversias, nuevas acciones de inconstitucionalidad para controvertir las que faltan. ¿Por qué se están presentando estas controversias? Bueno, porque a pesar de que esos 5 pilares de los que hablaba están garantizados en la Constitución, y en teoría una ley secundaria no puede ir contra la Constitución, pues estos 5 pilares se ven afectados con estos cambios de manera muy grave, algunos de ellos que impiden la capacidad operativa del INE, que hoy no es, como decía Ciro, un problema en futuras elecciones. Y será lamentablemente y digo lamentablemente porque lo ideal de una reforma electoral es que surja del consenso político, no de un diferendo jurídico. Lamentablemente, pero bueno, le tocará ahora a la Corte y eventualmente al Tribunal Electoral y quizás a juzgados de amparos, porque la afectación de derechos es tan grande que seguramente habrá decenas de miles de amparos, de juicios laborales que se presenten, pues será la justicia la que tendrá que decirnos cuáles van a ser las reglas con las que vamos a ir a la elección del 24. Tratar de explicárselo al auditorio así de una forma muy simple, esta reforma, leyes secundarias en el Plan B, violan preceptos constitucionales. Desde el punto de vista del INE, sí. La controversia que ya presentó el INE esta semana contra la Ley de Comunicación Social es por lo siguiente. El artículo 41 de la Constitución dice que cuando inician las campañas electorales debe suspenderse toda propaganda gubernamental. Y el artículo 134 constitucional dice que los servidores públicos no pueden interferir en las elecciones para beneficiar, declarar, promover. Así es. ¿Por qué se metió eso y en qué momento a la Constitución? En 2007, después de que en 2006 Vicente Fox llegó a decir que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, es decir, él estaba dando su respaldo como presidente a Felipe Calderón, y fue cuando el candidato opositor López Obrador se molestó con aquella frase de cállate, chachalaca, y más allá del diferendo entre ellos, no te metas hubo al un proceso. acuerdo político para mandatar la neutralidad de los gobernantes. Y eso se cristalizó en la reforma al artículo 134 de la Constitución. No se metan, señores del gobierno, tu presidente, ya tuviste tu oportunidad cuando fuiste candidato, ahora eres el presidente de todos los mexicanos, mantente fuera de la cancha electoral, tu deber es el de la neutralidad. ¿Qué hace, sin embargo, la ley que se publicó el 27 de diciembre y entró en vigor el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes? Pero no es broma lo que dice la ley. Dice lo siguiente, que la propaganda gubernamental solo será aquella que se etiquete en el presupuesto como tal. Por ejemplo, el mayor instrumento de propaganda gubernamental que vemos todos los días se llama la mañanera. Como no hay una partida presupuestal de la mañanera, entonces ya no es propaganda gubernamental. Y la otra, dice, las declaraciones que hagan los servidores públicos es en uso de su libertad de expresión y no es propaganda gubernamental. Es decir, está permitiendo que gobernadores, gente del gabinete, el presidente mismo, pues durante la campaña estén atizando contra ciertos candidatos y beneficiando a otros, y ya es uso de libertad de expresión. Cuando en los hechos López Obrador se está contradiciendo 15 años después, ¿no? Claro. Es decir, él le dijo a Fox, no te metas, ¿no? O sé neutral, no juegues en esta cancha, y hoy que él está sentado en esa silla, hace justamente lo contrario, ¿es correcto? Así es, y cuando se reformó, y este es uno de los argumentos que nosotros estamos presentando a la Corte,
cuando se reformó el artículo 134 constitucional, dice la exposición de motivos, quien tiene libertad de expresión son los ciudadanos, Gobernados, claro. frente a los actos Al del poder. poder. Claro. Y ahora le están dando la vuelta y la libertad de expresión es para los gobernantes sobre los gobernados. Es decir, están desnaturalizando con esta ley lo que manda la Constitución y contradiciéndolo. Por ir en sentido contrario de la Constitución es que nosotros acudimos a la Corte para que pues regrese, digamos, las reglas a lo que dice la Constitución y no tengamos, como señalaba Lorenzo, con una ley secundaria una cobertura a conductas políticas que la Constitución prohíbe. Creo que es importante tratar de fijar el tema de los tiempos. Sí. Se presentan las controversias constitucionales, la controversia de línea, acciones de inconstitucionalidad de diferentes instancias o eventualmente amparos de ciudadanos que se sientan afectados. Va a suceder lo propio cuando se aprueben y promulguen las otras 4 leyes que se reforman o se crean. Entonces, ¿cómo están los tiempos? ¿Hasta cuándo la Corte podría resolver y cuándo comienza el proceso electoral? Creo que también es algo que ha estado en la discusión y no está claro. Es muy importante porque una de las condiciones para que haya elecciones transparentes y confiables es que todos, candidatos, partidos y ciudadanos, conozcan las reglas y se sepa justamente qué está permitido y qué no. Eso es lo que se conoce como el principio, uno de los principios rectores de la función electoral, que es la certeza. Y aquí tu pregunta viene a cuento de manera muy pertinente, Enrique. La propia Constitución, para inyectar esta certeza, dice en el artículo 105 que no se pueden modificar las reglas del juego electoral 90 días antes de que arranque Inicie el proceso electoral mismo. Y hasta ahora, y así ha venido ocurriendo pues desde hace 30 años, Ajá. las elecciones, la organización de la elección dura 9 meses. Si la elección es en junio, pues los 9 meses para arrancar el proceso electoral, si vamos hacia atrás, es la primera semana de septiembre. Si a partir de ahí tomamos esos 90 días que dice la Constitución, pues la fecha mágica para ponerle Agosto, un día, julio y junio. Exactamente, es el 2 de junio. Si el 2 de junio no hay leyes, reglas que estén vigentes y que hayan sido efectivamente dictaminadas como constitucionales, si no están Ya no impugnadas, se puede tocar. con esas reglas en ese momento se va a la elección del 24. ¿Cuál es el dilema que nos encontramos hoy? Y por eso es poco pertinente que las reglas electorales surjan no del acuerdo de todos los actores que se van a someter a las mismas, Como ha sido en el pasado, como habría ha que sido decir. hasta ahora, en efecto, sino de un diferendo como en el que estamos, un diferendo que va a tener que resolver la Corte. Si la Corte o algún tribunal, un juzgado de distrito, un juzgado laboral, por el tipo de afectaciones que decíamos que es muy vasto, es una constelación de inconstitucionalidades desde nuestro punto de vista, emite una suspensión, es decir, determina que esas reglas no se aplican hasta en tanto no se termine el juicio y llegamos al 2 de junio, entonces las reglas que van a operar en 2024 son las que hasta ahora nos han dado, por cierto, el mayor periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática en nuestra historia, es decir, las reglas previas a este plan B. Si no se emite la suspensión, el plan B sigue adelante con independencia de que los tribunales siguen revisando si están apegados o no a la Constitución. Y en consecuencia iríamos a las elecciones del 24, probablemente con las reglas del plan B, pero que pueden ser inconstitucionales en el camino. Es decir, la gravedad de la circunstancia en la que nos encontramos es que por primera vez en nuestra historia reciente podríamos ir a elecciones sin saber a ciencia cierta cuáles son las reglas que están vigentes. Y eso abre un potencial conflicto que, miren, déjenme decirlo así, en el pasado teníamos conflictos postelectorales, ya no los tenemos. Ahora podríamos tener no solo conflictos postelectorales, sino también preelectorales, producto de esta incertidumbre que una reforma
que renunció a la vocación política de generar consensos y apostó por un mayoriteo, de una mayoría legítima sin duda, pero que actúa de manera en este sentido tiránica, pues para evocar a los clásicos, pues impuso. A ver, un apunte ahí es muy importante, porque entonces, después de esta explicación, Lorenzo, quiere decir que esto estaría en manos de la Corte. ¿La Corte será la última instancia que decida sobre esta materia? Así es. Como máximo tribunal del país, además, pues le toca revisar la constitucionalidad de toda ley, pero como es materia electoral, hay otro tribunal constitucional, claro, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien no le corresponde decir que es inconstitucional toda una norma, sí le corresponde determinar si la aplicación de las leyes es constitucional y puede invalidar el contenido de una ley en materia electoral que sea contraria a la Constitución. Aquí ya tendremos también mucho en derecho, instancia. pero la Corte puede decir que resuelva primero el tribunal y luego yo. La Corte lo que puede hacer es decir esta ley es inconstitucional y por lo tanto desaparece del orden jurídico. Correcto. Se expulsa del orden jurídico. El Tribunal Electoral no puede decir se expulsa el orden jurídico, pero sí puede decir que es inconstitucional y por lo tanto no se aplica. Entonces, esta parte no se aplica. Exactamente. Esta tampoco. Es decir, uno puede el paquete completo eliminarlo y nos Así quitamos es. la pesadilla, y el otro tendrá que irse manifestando caso por caso cuando nosotros, como INE o el INE, quienes estén, porque ahorita vamos a hablar de eso. Abril, vaya aplicando el plan B, por ejemplo, para destruir, desaparecer las juntas. Bueno, Sí, sí. seguramente eso llegará al tribunal. El INE está cumpliendo lo que le dice la ley, si no la ha cancelado Sí. la Corte, y entonces pueden los trabajadores del INE, pueden los ciudadanos decir, tribunal, eso pone en riesgo mi derecho al voto libre en elecciones libres y auténticas, porque la Constitución no nada más habla de elecciones, dice que tienen que ser libres y auténticas. Si las garantías para que mi voto se respete es que la casilla donde voy a sufragar la instalen mis vecinos, que sean sorteados, capacitados por un equipo del INE, que ya desaparece, pues entonces es posible Esa que garantía esta u otras disposiciones que son anticonstitucionales desde nuestro punto de vista, el tribunal pueda decir, eso no aplica. Entonces también está, digamos, el instrumento jurídico del tribunal para evitar este daño mayor a las elecciones. En este cuadro tan complicado hay otro proceso que se sobrepone, se empalma al plan B, que es la sucesión de los consejeros. Ustedes terminan en abril, primeros días de abril, termina su periodo y hay un proceso para reemplazar a ustedes dos y a otros dos consejeros. Pero entiendo que ese proceso, ya convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se suspendió. O sea, está también en el limbo. El tribunal declaró que era improcedente, tenía deficiencias la convocatoria. ¿En qué estamos en todo esto? Bueno, estamos justamente ahora en un limbo, jurídicamente hablando. En efecto, en diciembre, la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de los consensos que se generaron en la Junta de Coordinación Política, emitió una convocatoria para renovar 4 de las 11 plazas, de los 11 asientos que hay en el Consejo General. Vale la pena decir, Enrique, que desde 2014 la propia Constitución estableció una regla muy positiva, que no se renueve el Consejo General en su conjunto, sino que se renueve parcialmente. Cada 3 años hay una renovación de algunos de los 11 asientos. En este caso, en efecto, estamos por terminar el 3 de abril nuestro encargo de 9 años, los 4 consejeros, 4 de los remanentes consejeros que fuimos nombrados en 2014. Bueno, se emitió esta convocatoria para nombrar a quienes nos sucederán, incluyendo la presidencia del Consejo General, porque en este caso, a diferencia de otros órganos, la presidencia del Consejo la ocupa un funcionario, una funcionaria que es nombrado desde la Cámara de Diputados. No es una designación interna del Consejo General. Así que se va a renovar la presidencia y 3 consejerías. El problema es que esta convocatoria no hacía, entre otras cosas, esta distinción. Se decía, se van a elegir a 4 consejeros, sin establecer cuál iba a ser el mecanismo para después nombrar entre ellos al presidente.
Esa, además de que no contemplaban reglas de género para garantizar la paridad en el órgano, fueron las razones por las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que hablamos hace un momento, revocó esa convocatoria y obligó a la Cámara de Diputados a emitir una nueva convocatoria. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, que todavía no se ha reunido la Cámara para emitir esta nueva convocatoria, a pesar de que estamos allá escasos 2 meses de esta renovación, en un contexto además muy crispado. Porque más allá de la complejidad específica, estos consejeros son nombrados sí por el consenso de la Cámara de Diputados, pero a partir de quintetas que propone un comité técnico de selección. No entro en el detalle, es una cosa bastante compleja. Lo que sí es cierto es que lo que se pide por la Constitución es que haya un consenso entre los actores políticos, entre los partidos, para definir quiénes van a integrar este órgano. ¿Y por qué entonces la frase aquella del secretario de Gobernación de que sea por insaculación, por sorteo? Es que en el pasado, alguna vez el antecedente del INE, el IFE, se quedó con menos consejeros de los que se establecía la ley porque no se ponían de acuerdo en la Cámara. Eran 9 y se quedaron 4. A ti te tocó cuando eras consejero. Sí, se habían quedado, sí. Bueno, entonces, previendo eso, ahora la Constitución dice, hay que nombrar a los consejeros con una votación de al menos 2/3 partes. Es decir, se requiere de un enorme ejercicio de consenso. Hoy los 11 consejeros y consejeras que estamos somos fruto del consenso de todas las fuerzas políticas a lo largo de 3 legislaturas distintas. Es decir, fuimos los árbitros que generaron la confianza de todos los jugadores. Bueno, entonces, la propia Constitución obliga al diálogo, a que se pongan de acuerdo. Yo lamento que el secretario de Gobernación diga, no nos vamos a poner de acuerdo antes de que haya la convocatoria, y él no es diputado. Es decir, esa es una atribución del Poder Legislativo. No, parece que está dando una instrucción. Y el diálogo es consustancial a la democracia, claro, y el acuerdo entre los diferentes, sobre todo si ya sabemos que va a haber una confrontación legítima en el terreno electoral por disputarse la presidencia y otros cargos. Bueno, pues pónganse de acuerdo en el árbitro. Ya están renunciando a eso. Pero entonces la Constitución dice, si no se ponen de acuerdo, hay un sorteo. Incluso si no hacen el sorteo en la Cámara, el sorteo lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y a quiénes sortean? A las quintetas que conformará un comité que tampoco sabemos quién lo va a integrar, porque la Constitución dice que son 7 personas. 2 los nombra la Comisión de Derechos Humanos, ya hizo su designación. 2, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, ya hizo su designación. Y 3, la Junta de Coordinación Política, es decir, el acuerdo de los diputados. Yo esperaría que se pusieran de acuerdo en 3 perfiles de gente respetada, que puedan seleccionar de toda la gente que se apunte a esas quintetas. Al final vamos a tener 20 personas, ¿no? Porque son 4 lugares, claro, cada 5. uno. Entonces, pues yo espero que los partidos nombren a las personas idóneas, que les generen confianza, y pues que no sea una tómbola. Ahora, hay un dato. Como dice Ciro, este sorteo es un último recurso si fracasa la política. Es para que no se queden las vacantes. Sí, el secretario de Gobernación lo que están haciendo es renunciando a la política y decir que se van a ir al último recurso. No, y que se está brincando a la Corte. Eso no puede porque está en la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, y la Constitución dice que la Corte tiene que hacer... Bueno, pon tú que ya, porque pues ellos controlan la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Claro. Y va a decir, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo porque la oposición no nos va a dejar reunir los 2/3. Se adelanta, atropella los derechos de los diputados, por cierto, les pasa por encima, les da una instrucción. Este secretario de Gobernación, ejemplo de la conciliación nacional, ¿no? Digamos. Pero bueno, se brinca eso, se brinca la Corte y dice que va a ser por sorteo. Pues no puede hacer eso, ¿no? Pues el sorteo lo tendría que hacer la Corte, en todo caso. Sí, la Cámara o la Corte. La Cámara primero, y si no lo hace la Cámara, la Corte. Pero, en efecto, ahí lo que tendría que hacerse es que los 5 sean, pues, del agrado, entre comillas, de la mayoría en la Cámara. Hay 2 condiciones, Enrique, para que una elección salga bien.
que existe el máximo consenso posible entre los actores políticos respecto de las reglas a las que se van a ver sometidos, con las que tienen que jugar, por un lado, y el máximo consenso posible respecto a quienes van a ser los árbitros encargados de aplicar esas normas y conducir el partido. Eso es eso se rompe. Es lo que se aconseja de entrada. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Que con el plan B estamos frente a una renuncia al consenso construido por la acción de la política y de la construcción de acuerdos, y se impone por una mayoría las reglas. Es decir, hay quienes no están de acuerdo con las reglas y van a tener que jugar con ellas. Y por el otro lado se dinamita la lógica del consenso en definir los árbitros. Y se dice pues, que la suerte decida. En fin. Déjenos hacer una pausa rápidamente, porque hay mucho de esto. Más o menos intentamos, con la ayuda de los expertos, de explicar la complejidad de este proceso técnico, muy técnico, ¿no? Pero hay más en esto, y hay una carga política, y hay una carga emocional también. Vamos a tratar de profundizar en eso. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en Las Sillas Rojas con Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del INE. Déjenme tratar de entrar a este terreno, que no debe ser fácil porque pues a ustedes se les fue encima el águila, pues, ¿no? Como se dice, ¿no? La banda presidencial y no es un tema ligero, me parece, ¿no? Es decir, a ti, Lorenzo, te han llamado racista, clasista, farsante, desde el púlpito de la mañanera, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? Pues mira, creo que hay que asumir que tenemos una responsabilidad de Estado y por lo tanto no podemos ser nosotros quienes entremos a una lógica de denigración de la misma política y peor todavía de confrontación con el poder. Mucho se ha especulado si el INE ha confrontado o no, y a mí me gusta decir, el INE no ha confrontado, pero tampoco ha permitido que prevalezcan ni los denuestos ni las mentiras. Por eso hemos desde hace ya varios años incluso respondido y aclarado con información todas las descalificaciones y sobre todo las falsedades que se han dicho respecto del INE y del sistema electoral, que si él es el órgano más caro del mundo, lo cual es falso, que si las elecciones en México son las más caras del mundo, son caras pero no son las más caras del mundo, etcétera, etcétera. Tratando de evitar colocarnos en donde se nos quiere poner, tanto en lo personal como funcionarios y como institución. Se ha vendido la idea de que el INE es una contraparte del gobierno, es un opositor de algún partido, y es justo lo que nosotros tenemos que evitar, que eso se vuelva una especie de profecía autocumplida. Claro, el INE no ha permitido que se avasalle, digámoslo así, en el discurso público con esta serie de falsedades. Y es muy difícil encontrar la frontera, distinguir la frontera. Pero es muy importante no cruzar esa frontera porque entonces el INE sí se convertiría, digámoslo así, en la oposición de algún gobierno, cosa que no es ni constitucionalmente ni en sus decisiones. Y en lo personal, pues mira, pues hemos sido denunciados penalmente por cumplir con nuestro trabajo, se nos ha amenazado con juicios políticos, se nos ha denunciado ante el órgano interno de control, acusándonos de cuánta cantidad de cosas puedan imaginarse. Y además se nos ha denostado y descalificado personalmente. Yo creo que cuando alguien recurre a la descalificación personal es porque no tiene argumentos, y creo que desde el punto de vista de que como funcionarios públicos, como académicos prensados a la función pública, pero sobre todo como titulares de un órgano colegiado que es el instituto, pues no podemos entrar en ese plano. Y lo que nos toca es seguir haciendo pedagogía pública, explicar en algo que creo no es la única razón, pero que en buena medida explica que hoy el INE sea la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza pública. Está medido. Entre el 65 y el 75% de confianza y de credibilidad pública. Y creo que esa es la ruta por la que hay que seguir, digamos. Ciro. Bueno, en efecto, el INE se ha vuelto el blanco de ataques y descalificaciones, pero la reivindicación que se está haciendo desde el INE
al generar un informe que es público acerca de los riesgos del Plan B, que se construyó pues con la estructura del instituto, que sabe hacer las elecciones y que con estas reglas pues no va a poder hacer su trabajo para empezar, porque a muchos simplemente los despiden, aunque es gente que llegó por concursos públicos a sus cargos, que es evaluada todos los años, que está sometido a un programa de formación y capacitación permanente, pero la defensa que está haciendo el INE es la defensa de las reglas de la democracia que ha permitido al partido en el gobierno tener los cargos de gobierno y de representación que legítimamente las urnas les han concedido. Es decir, nuestra preocupación no es contra Morena, nuestra preocupación es que incluso los ciudadanos que han votado por Morena puedan ver en riesgo la posibilidad de volverlo a hacer si no hay elecciones. Es decir, tenemos que defender el derecho de todas y todos los ciudadanos a saber que en cada cita electoral vamos a encontrar, como lo venimos haciendo desde hace años, una casilla cerca de nuestra casa donde nos vamos a identificar con la credencial para votar, donde nuestros vecinos van a ser los funcionarios de casilla y no los operadores de los programas sociales de cualquier gobierno, que nuestro voto se va a respetar. Es decir, yo creo que frenar el Plan B incluso es para proteger al gobierno mismo de sus instintos autoritarios. Y yo confío en que el Poder Judicial pueda frenar esta reforma que no reúne ninguno de los requisitos de una operación democrática, que es ensanchar la cancha del juego democrático. Las operaciones, las reformas electorales deben mejorar justamente las condiciones de la disputa política, institucional y pacífica. Esta operación las reduce y debe ser fruto del acuerdo, como ha insistido Lorenzo, del consenso, porque lo que se está peleando es el poder y la humanidad solo ha logrado disputarse el poder de manera pacífica y civilizada a través de las elecciones. Las elecciones son ese gran invento civilizatorio tan importante como el alfabeto, como la penicilina, y no los podemos destruir, no los podemos extraviar en este momento. Una reflexión rápida, perdón Enrique, breve, pero me importa mucho porque uno de los arietes en contra del instituto ha sido el presupuesto y el costo y el gasto. Acabamos de escuchar hace unos días al inefable Mario Delgado diciendo que cuando los quiten a ustedes y cambien la ley, se acabarán los excesos. El presidente Morena, pero de los 10 pesos, para decirlo así de forma muy esquemática, Lorenzo, yo sé que ustedes, incluso me metí en noviembre, en diciembre a tratar le pedí investigación a su oficina de comunicación y eso porque habría que simplificarlo. De 10 pesos que tiene el INE, como 2.50 se van en... Prácticamente 3 a la credencial para votar. A la credencial, es decir, esa, pues, pon tú que se la encargaran a otro organismo autónomo del Estado, pero no es costo de ustedes. Al monitoreo de medios se va como otro peso o como 1.50, no sé. A la organización de los comicios se van 3, 3.5, 4. Pues depende de qué comicio se trate. Si sí, pueden pero ser locales, federales, cuando son federales, estamos hablando prácticamente de casi 5 pesos, 4 pesos y medio de lo que eroga anualmente el salarios, instituto. Nómina, prestaciones de los consejeros o del personal del instituto, ¿le queda el 2%, el 20%, 2 pesos? Sí, mira, por ahí, ¿no? A ver, se ha construido un mito de que las elecciones en México son las más caras del mundo y esto es falso. Un dato comparativo, Enrique es el economista. En las elecciones de Colombia del año pasado, solo el sistema de difusión de resultados preliminares, el equivalente a nuestro PREP, costó $300 millones. Es decir, el 75% de lo que nos costó a nosotros hacer las elecciones de 2021, en donde participaron 3 veces más ciudadanos que en Colombia. Entonces, pero es parte de una narrativa que vende mucho y que vende bien. Sí. Que si los presupuestos del INE se inventan todos los días, los sueldos que recibimos los funcionarios del instituto, que por cierto, somos los funcionarios, es el instituto el más transparente. Si alguien quiere saber, como en ninguna otra oficina del gobierno mexicano o del Estado mexicano, se puede saber cuánto se gana. Incluso ahora se dice que el ir en contra del Plan B, ¿no?, es para defender privilegios. Y Córdoba y Murayama quieren defender privilegios.
te diría esto, Leonardo. No hay una sola decisión respecto del presupuesto que sea tomada por Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Todas las decisiones son colegiadas. Y el presupuesto de este año, por ejemplo, fue aprobado por unanimidad de los 11 votos de las y los consejeros. Y además decir que la batalla contra el plan es una batalla para defender privilegios, pues es una contradicción en términos. Si nosotros nos vamos en menos de 2 meses, ¿para qué demonios deberíamos estar defendiendo, si fuera cierto eso, los privilegios de alguien más? Pero esta es parte de una narrativa, me atrevo a decir, hasta vulgar en los términos. Sí, correcto. Porque, digámoslo así, en efecto, se buscan comparar peras con sandías. Porque pocos órganos electorales del mundo cumplen tantas funciones como las que se le han entregado al INE, producto, por cierto, de quienes hoy lo descalifican. Claro, porque o los que hoy descalifican al INE son los que en el pasado pidieron todos estos mecanismos, procedimientos, candados que tienen un costo para que hubiera confianza en las elecciones. Con foto, padrón, con fotografía. Es carísimo hacer eso, ¿no es cierto? Sí, hombre, y aunque es una inversión social también, digo yo. Mira, ¿cuánto representa el INE del presupuesto? ¿No? Porque luego dicen, es que si no existiera el INE, pues tendríamos recursos para muchas otras cosas. Es falso eso también. En promedio, incluso tomando los años con elección federal, si tú ves lo que ha representado el presupuesto del INE desde su nacimiento hasta la fecha, es 25 centavos de cada 100 pesos del presupuesto. O sea, ni siquiera el 1%. No, te quedan 99 pesos con 75 centavos para que opere el Estado mexicano. Con 25 centavos tienes garantizado el derecho a la identidad de todos los ciudadanos, de todas las personas mayores de 18 años, con su credencial, con su INE, y la renovación pacífica de todos los municipios, de todos los congresos estatales, de todas las gubernaturas, del Congreso de la Unión y de la Presidencia. Yo digo que es una inversión más que un gasto. Y si vemos los 110,000, que suena mucho, millones de pesos que recibió el INE de 2014 hasta el último ejercicio de 2022, esos 110,000 millones representan la tercera parte de lo que Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de este gobierno, estima como el costo directo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Es decir, 3 veces más caro. ¿Cuánto de eso se llevan los partidos? La democracia vale, el autoritarismo cuesta. Los partidos tienen aparte su bolsa separada, que el INE tiene que solicitar, aunque es dinero que nosotros no tocamos, no nos corresponde. ¿Pero está en esos 110, Ciro, o no? ¿O está aparte? No, esa parte. De acuerdo. Si uno revisa el libro que publicaron, pues es una pedagogía de la democracia mexicana. ¿Por qué la necesidad de explicar la democracia mexicana, cómo se construyó, cómo funciona, por qué es relevante? ¿Están pensando que la valoración de la democracia mexicana ha bajado, que el ciudadano promedio tal vez ya no valora este sistema que se construyó y que fácilmente podría respaldar estas propuestas para desecharlo? Mira, bueno, yo creo que, perdón, Ciro, yo creo que hay una valoración positiva en general. Pero frente al acoso que están sufriendo los sistemas democráticos, no basta confiar y creer que ese afecto, ese aprecio se da en automático. Lo que está detrás del libro, que además lo digo así, surgió de una conversación en la Feria del Libro de Guadalajara de 2021 con los editores de Planeta, y nos preguntaban, oigan, ¿y qué pasaría si no hubiera INE? Y empezamos a explicar, y dije, es que eso tienen que hacer, ponerlo en un libro. Y partimos de una premisa. Para valorar algo no basta solamente tenerlo presente. Para poder entender todo lo que nos costó construirlo, pues hay que hacer una mirada de retrospectiva y sobre todo explicarlo. La premisa del libro es que si tú entiendes todo lo que nos costó y sobre todo cómo funciona la democracia, pues entonces tienes mucho más herramientas para no solamente apreciarla, sino sobre todo defenderla. Cuando uno piensa en las elecciones, uno ve lo que es evidente el día de la jornada electoral. Largas filas de ciudadanos esperando el voto para entrar a la casilla, marcar su boleta, en la noche los resultados. Pero todo lo que hay detrás de eso, que es lo que uno ve, es muchísimo.
explicar todos y cada uno de los eslabones que te permiten construir la cadena de las elecciones es indispensable para poder valorar lo que podemos perder si eso se dinamita. Y ese es el propósito del libro, de manera muy pedagógica, como dices, muy clara, muy sencilla, con ejemplos, ¿no? Tratar de explicar no solo la historia, sino también los distintos pasos que nos permiten tener elecciones confiables, como una manera también de propiciar herramientas en tiempos, decimos, de defensa de la democracia. Sí, uno de los ejemplos, ahí me gusta citarlo, es el PREP. Claro. El PREP, es increíble que entre el domingo y ¿cuándo son los cómputos distritales? Usualmente el miércoles, eventualmente no tengamos idea del resultado. Ya me imagino una elección cerrada, pues todo el mundo declarándose ganador y creando un ambiente explosivo antes de tener resultados. Sí, y justamente lo que queremos hacer nosotros lo pensamos como un manual de uso y defensa ciudadana de la democracia. Es decir, no está, a diferencia de los otros libros que hemos escrito juntos o cada quien por su lado como profesores universitarios, este no está dirigido a los especialistas. Está dirigido a toda ciudadana, ciudadano, jóvenes, en fin, que puedan entender cómo es que México tiene un sistema electoral potente, digno de tal nombre, y es una construcción colectiva, desde el padrón confiable, las casillas instaladas, como decimos, por nuestros vecinos, los cómputos de votos, la operación esa noche del PREP, que implica digitalizar millones de actas y ponerlas públicamente para que todo el mundo pueda ver cómo quedó su casilla. Ahí van a ver la firma de sus vecinos que llenaron las actas, de los representantes de los partidos. Pasa en todo el mundo, somos de los pocos países en los que ello ocurre. Es decir, es la transparencia total de la elección en esas horas clave que siguen llenas de tensión, que siguen al final de la votación, y entonces necesitas información certera para evitar la irresponsabilidad de tantos actores políticos. Los hemos visto una y otra vez autoproclamándose ganadores. Cómo se regula el uso del dinero para que no sea disruptivo de las elecciones, cómo todos los partidos tienen acceso a los medios de comunicación, cómo hay el deber de los gobernantes de no entrometerse. Es decir, nosotros hacemos un recuento de cuáles son las claves para armar elecciones confiables y alertamos de lo que podría pasar si eso se pierde. Por eso el primer capítulo es, ¿y si no tuviéramos al INE? Entonces llega María, una ciudadana, a votar y no encuentra su casilla, como pasaba antes, ve que en vez de los ciudadanos, de sus vecinos, está el operador de los programas sociales al frente, que hay quien vota 2 veces. A ver, pero esto no es un ejercicio de ciencia ficción. No, estamos contando las elecciones que había en México. Claro. Me preocupa eso, y yo creo que ustedes hacen mención pertinente en el libro, porque los jóvenes, ¿no? Es decir, para los que ya traemos un kilometraje atrás, y yo cuento mucho en pláticas con estudiantes y eso, o sea, cuando yo debuté en la votación a principios de los 80s o ahí en la universidad, todos sabíamos quién iba a ganar. Es decir, uno iba solamente a cumplir como un trámite y tener la emoción de voto, pero ya en la casa, en todo el mundo ya sabía pues que había un favorito y que todo el aparato del Estado estaba volcado para favorecer a un personaje. Así era la realidad. Cuando yo le digo esto a los jóvenes, me ven así como diciendo, ay, ¿a poco? ¿No? Así era. En el libro lo decimos así. En el pasado, hace 35 años, había una certeza que era quien iba a ganar, y mucha incertidumbre respecto a cuáles eran las reglas del juego. Nadie sabía quién iba a contar los votos. Hoy tenemos exactamente lo contrario. Reglas ciertas, por eso no podemos perderlas, y una sana incertidumbre, como debe ocurrir en las democracias, de que no sabes a priori quién va a ganar. Esa incertidumbre prevalece hasta que el PREP empieza a funcionar y las autoridades electorales te dan los resultados. Pero sobre todo hay competencia. Antes no había competencia. Es decir, hoy hay competencias cerradas, muchas son muy cerradas, y lo hemos presenciado a lo largo de los últimos 20 años en los estados, a nivel federal, en los congresos. Hijo, ¿cómo va a quedar? Aquellos iban muy bien en este municipio, pero acaban otros. Eso no existía en el pasado. Y lo que el libro quiere explicar es que eso no es una concesión graciosa. Claro. No es obra de un solo hombre,
de una sola de un solo partido, de una sola fuerza política. Es el resultado de una acción colectiva. Los derechos se conquistan, se lucha por ellos, y eso pasó en México. Y por eso la defensa de la democracia, y este libro busca ser, como decía Ciro, un manual de uso y defensa de la democracia, pues es una responsabilidad de todas y todos. Nos quedan 5 minutos, Sí, así es que una duda puntual. concreta. ¿Qué va a pasar con los OPLES en este plan B? ¿Hay algún cambio? Sí, y también es anticonstitucional porque les regulan la estructura que deben de tener. Y dado que son órganos constitucionales autónomos que regulan las propias constituciones y legislaciones locales, aquí desde una ley secundaria se está invadiendo la soberanía de los estados para perfilar pues cuál es la estructura de su autoridad electoral, porque si bien los derechos fundamentales los compartimos todos los mexicanos, en cada entidad hay distintas particularidades. Por ejemplo, hay entidades donde se usa más la renovación de los municipios a través de asambleas comunitarias. Entonces, pues necesitas, por ejemplo, la autoridad en Oaxaca local tener pues unas características que no son las mismas Diferentes a que las las de Querétaro. En la Ciudad de México y en Jalisco, en distintas entidades, hay muchos mecanismos de participación ciudadana que ameritan tener pues una estructura propia, y aquí desde la legislación secundaria se invade, digamos, y se atenta contra el federalismo. Entonces, pues es otra de las inconstitucionalidades que encontramos. Este plan B es como estos libros que cada que los lees te sale algo nuevo. Pues aquí cada que lo revisamos estamos encontrando más y más contravenciones a la Constitución, y pues es muy delicado, ¿no? Otra pregunta específica que también flota. ¿Van a ser candidatos ustedes? Porque ya llegaron las versiones. Sí, flota mucho, flota. Mira, déjame decírtelo así, y perdón que hable consigo, porque además nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos tenido la virtud de el gran privilegio de trabajar juntos a lo largo de 9 años en el INE, y no es la primera vez que en la autoridad electoral trabajamos juntos. Ni queremos, ni debemos, porque entonces tendrían razón los que están descalificando. Los que les dicen que ustedes quieren. Claro, que todo lo como hacemos decía, por eso. Quieren hueso. Ni Exacto. podemos, porque la propia Constitución dice que en los 2 años posteriores al término de nuestro mandato no podemos ocupar ni un cargo en los gobiernos o poderes en cuya elección participamos, ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular. Así que aunque yo sé que duele decir esto, porque es lo que ellos dicen, no somos iguales. Nos morimos de ganas de volver a nuestros cubículos universitarios a seguir defendiendo la democracia, eso sí, desde esas trincheras. Nos quedan un par de minutos muy breve. Yo les pediría conclusiones y comentarios finales. Si usted tiene dudas, vea el libro y consúltelo. Es decir, esto no es un discurso político. Esto es los derechos de los mexicanos para decidir y elegir quién queremos, todos, y cada uno querrá uno distinto, y es perfectamente válido que nos gobierne. Ciro, por favor. Mira, los derechos, lo dice bien Lorenzo, se conquistan. Pero la historia nos demuestra que también se pueden perder. Y la democracia ha florecido, ha nacido, y también se ha eclipsado y ha muerto en muchas naciones. Incluso está pasando eso ahora, en el presente. Países que eran democráticos dejaron de serlo. Entonces, una característica que tiene la pérdida de las democracias es que la ciudadanía le dio la espalda a sus derechos. Mientras exista una ciudadanía activa y vigilante del poder, la democracia podrá vivir. Y a esa defensa quiere contribuir este manual, La democracia no se toca, que en realidad es lo que no se debe tocar, son los derechos De los ciudadanos. ciudadanos. Lorenzo, por favor. Pues variaciones sobre el mismo tema. La democracia se ejerce y se renueva cuando los derechos se practican y se asumen como una conquista. La democracia se pierde frente a la indolencia. Y cuando ello ocurre, claro que puede haber responsables que son los agresores de la democracia, pero también muchos corresponsables que son los que los dejamos pasar. Pues creo que el libro igualmente permite visualizar el libro y los diálogos que hemos tenido, lo que puede ocurrir. A veces no dimensionamos el significado de perder
instituciones y procedimientos que nos han garantizado estabilidad. Creo que incluso en términos del futuro económico, financiero del país, estamos en alto riesgo si se da este conjunto de crisis que ustedes eventualmente anticipan, si pasa lo que estamos viendo, lo que al principio platicamos con todos estos cambios legales. Así es que pues qué bueno que lo pongan sobre la mesa. Estoy seguro de que esta doble silla la volveremos a realizar con ustedes, no sé si en el momento de su salida, y de esa sensación de me voy de una responsabilidad o una función con la frente en alto, ¿no? Es decir, ¿qué significaría eso para ustedes? Pues a lo mejor que el plan B, como dijiste, sea desterrado del escenario jurídico electoral. Sería un gran triunfo y una gran victoria. No creo que vaya a ser fácil, y no creo que sea fácil este tema de pues el tribunal y la corte, son como muchos eslabones y muchas cosas, pero yo he visto la manifestación ciudadana, la hemos visto todos, ahí está una foto de esa marcha multitudinaria. Yo les agradezco como mexicano, como ciudadano, como periodista, como comunicador, el trabajo que han realizado en apego a la ley, a las normas, a la institución, a la defensa de la democracia, porque coincido con ustedes. Es decir, si no salimos a decir esto no se vale, porque si cruzamos esa línea vamos a ser, no quiero mencionar un país, pero hay varios ejemplos en el mundo que tienen regímenes autoritarios y tiránicos. Yo quisiera como que esta conciencia se extendiera a nivel ciudadano. Les agradezco profundamente, nos volveremos a reunir, éxito con el libro, pero sobre todo éxito en la trinchera donde realizan esta defensa. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias. Enrique, un placer. John Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.